Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estamos de nuevo con Dante. Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y el día de hoy, Dante, quería comenzar haciéndote una pregunta que creo se relaciona a lo que hemos hablado ya en otros episodios, en otras charlas, y es algo que llegué a ver en un video hace 1 o 2 semanas y me pareció que sería interesante preguntarte a ti qué piensas que podemos reflexionar sobre esto. Y fue una pregunta que le hizo un joven a un apologista cristiano que le preguntaba en una conferencia sobre de las mentiras y sobre un bien mayor o si siempre se tiene que mantener esto de no, nunca se debe pecar o nunca se debe romper la ley, más bien, independientemente de la situación o si influía. La situación que él planteaba al apologista es que le decía, imagine que usted es un alemán en la Alemania nazi y usted es creyente quizá o por algún sentido moral no se le hace bien lo que están haciendo los judíos y usted decide esconder a judíos en su casa. Y luego llegaran los nazis y le preguntaran directamente, ¿tienes aquí judíos escondidos? ¿Qué respondería? ¿Sí o no? Porque si dice que no, pues estaría mintiendo. Y la Biblia dice que no hay que mentir y que mentir es pecado. Entonces, mentiría, es decir, rompería la ley con tal de salvarlos o diría, no, como es pecado y no debo mentir, pues diría la verdad y que se los lleven. Tú, Dante, por ejemplo, en esa situación, ¿qué responderías? Bueno, estamos planteando un problema axiológico, que significa un problema que se debe ver desde el tema de los fundamentos de los valores. ¿En qué se fundamentan los valores? ¿Qué son los valores? Estamos hablando entonces de una rama de estudio, la axiología, que define a la moral y a la ética, que tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. A partir de eso tendríamos que definir algunas cosas: qué es la ley, cómo funciona una ley, qué son los valores, cómo se asumen los valores, o sea, qué concepto tiene el sujeto acerca de los valores, y con ello entender y saber cuál es la posición ética del sujeto, o sea, qué valor tiene con respecto a qué, cómo los asume y cómo los pone en práctica. Porque si me preguntas si es correcto o no, si está bien hacerlo o está mal hacerlo, entonces estamos hablando de que habrá convencionalismos que a unos sujetos les dicten que sí y a otros que no. Pero entonces, ¿en dónde está fundamentada la norma? ¿Dónde está la ley y cómo se aplica? ¿Y qué tiene que hacer un sujeto o por qué proceso tiene que pasar para tomar tal o cual decisión? Esto me lleva directamente a la teoría del desarrollo moral. Es de un psicólogo, Lawrence Kohlberg, y tiene que ver, se empareja con dos teorías más. La teoría del desarrollo del juicio racional, eh, y el desarrollo fisiológico. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos que las personas tienen una edad cognitiva, una edad mental, que va acorde a su edad física. Si la persona tiene un daño cerebral, tiene alguna discapacidad cognitiva, entonces va a haber una disociación y va a haber una diferencia entre su edad mental y su edad física. Por eso conocemos personas que pueden tener 30 años de edad física, fisiológica, con una edad mental de 10 años, ¿no? Siguen portándose como niños. Si todo va bien, las personas deberían de tener una edad física, una edad fisiológica, acorde a su edad mental. A esto se suma la teoría de Lawrence Kohlberg. La anterior, bueno, pues tiene que ver con las teorías del desarrollo, desde el mismo Sigmund Freud hasta los estudiosos más modernos, con Piaget. De él es la teoría del desarrollo del juicio racional o del desarrollo mental.
Y sumamos la tercera teoría, que es la de Colbert, la del desarrollo del juicio moral. Entonces, emparejadas las tres teorías, tendría que haber una edad fisiológica, una edad mental y también una edad moral, que van acorde al desarrollo funcional de los individuos, ¿no? De los humanos. ¿Qué dice la teoría de Colbert? Esto nos va a ayudar a conocer cómo funcionamos en cuanto a los valores y lo vamos a poder aplicar en esta charla directamente a qué es la ley de Dios y cómo y cuáles son esos valores cristianos o valores espirituales que tendrían que regirnos y cómo funcionan. Empezamos con algo muy básico. La teoría de Lawrence Kohlberg dice que hay tres estadios, tres etapas del desarrollo del juicio moral: preconvencional, convencional y postconvencional. En la primera etapa, que es de la que vamos a hablar en este momento, en la primera etapa, en la preconvencional, se encuentran los niños que empiezan a conocer cómo funcionan las reglas. En esta etapa, los sujetos tienden al individualismo y a un hedonismo completo. Es decir, yo actúo lo que me dicen que está bien solo en relación a la recompensa que obtengo. Y yo no rompo la regla de lo que me dicen que está bien solo en la medida en que no obtenga un castigo. Entonces estamos hablando de castigo-recompensa. Este nivel preconvencional es muy claro, viéndolo desde cómo vemos el crecimiento de los niños. Es muy claro porque el niño responderá positivamente a la regla en la medida en que entienda que el otro está obligado a portarse de la misma forma. Es decir, lo hago, pero ¿qué me das? Lo hago, pero ¿qué gano? Entonces hay una relación directa y muy rápida en torno a la norma y a la recompensa. Si me como la comida, me dan un dulce, me dan el postre. Si ordeno mis cosas, me dan un premio. Eso es en lo relacionado directamente a la norma, pero también existe el castigo. En cuanto el niño crece un poquito más, el niño irá asumiendo que si se porta bien y lo que signifique portarse bien dependerá de lo que el adulto en turno le exija, no de lo que él considere que está bien, sino de lo que se le exija. Si me porto bien, entonces estaré evitando un castigo. En la teoría conductista y constructivista hay un cambio de términos. En el conductismo se habla de castigo. El constructivismo dice que no hay castigos, hay consecuencias. Si tú a un niño le dices, si no recoges tus juguetes después de jugar, va a haber una consecuencia. Entonces, a la hora de que el niño no recoja sus juguetes, va a haber no un castigo porque ya se habló primero, se consensó primero y el niño está consciente de que viene una consecuencia. En términos operativos, la mayoría, vamos, desde la casa, los que tenemos niños y los que nos enfrentamos a esto todos los días, encontraremos que no hay mucha diferencia entre llamarle castigo o consecuencia. El castigo sería impuesto por el adulto, la consecuencia sería dialogada. Aún así, hay una reacción a una acción, una reacción consecuente. Como sea, el niño, si tenemos una educación conductista o constructivista, el niño asocia a partir de estos elementos que si no recoge sus juguetes va a tener lo que le quiera llamar castigo o consecuencia, pero va a haber algo. Si no recoge sus juguetes, entonces quizá no le van a prestar la consola ese día o le van a decir no te presto el dispositivo el tiempo que te toque. Eh, entonces para un niño, sobre todo hoy en día, tener la consecuencia o castigarle el dispositivo para el niño es grave. Entonces mejor recoge sus juguetes. Ahí estamos hablando de una moral heteronormativa, de una normal heterónoma. Esto significa una moral que responde al castigo, una moral que es punitiva en ese sentido, que se impone y que tiene que ver justo con el miedo a el castigo. Y
ya no necesariamente a encontrar un beneficio. Porque cuando el niño ya está en el preescolar y ya tiene una asociación con pares, es decir, ya juega con sus demás compañeritos en el kinder y ya empieza a contrastar sus costumbres, las costumbres de su casa con las costumbres de otra casa a través de la socialización con sus pares, con sus compañeritos de kinder, entonces el niño está en una etapa en la que no necesariamente podrá tener beneficios por acatar la norma. Es decir, si el niño es día en que toca bañarse o es la hora en que toca bañarse, el niño no podrá decir, ¿y qué me vas a dar si me bañas? No, bañarse es un bien en sí mismo. Entonces, el niño no buscará una recompensa por bañarse, pero sí estará presente la consecuencia de no bañarse. Entonces, si el niño dice, no, no me quiero bañar, y el adulto se impone y le dice, no, te tienes que bañar porque si no va a pasar esto, entonces el niño dice, no, pues mejor me baño porque si no me va mal. Independientemente de el papá que diga, te doy 3 nalgadas, te dejo sin ver televisión, te castigo o te quito el dispositivo, no te llevo al parque, no te doy el dulce, lo que sea será punitivo, no será una consecuencia negativa. Y el niño tendrá que asumir que para evitar ese castigo necesita cumplir la norma. En este nivel preconvencional, entonces, tenemos el establecimiento de que la norma se obedece en una primera etapa para adquirir un beneficio o en una segunda etapa para evitar el castigo. El gran problema en esta etapa es qué pasa con los sujetos y sus valores, lo que valoran en torno a la situación y a los objetos, qué pasa con los sujetos cuando no está la persona que propina el castigo o que ejecuta la consecuencia, o qué pasa cuando la regla no es clara. Entonces, el sujeto puede modificar sus valores porque están en construcción. En este nivel preconvencional hay una aceptación de la norma y una obediencia a la norma y un hacer el bien o lo que está bien, según el adulto, lo que está bien en torno al castigo o al beneficio. ¿Qué pasa si no está el adulto en turno? ¿Qué pasa si no hay un castigo evidente? ¿Qué pasa si o inmediato? ¿Qué pasa si no hay un beneficio también inmediato? Lo vemos en un salón de clases, ¿no? De niños sobre todo. Lo vemos también en adolescentes y eso va a ser interesante platicarlo más adelante sobre cómo avanzan los sujetos en los niveles de juicio del desarrollo moral. ¿Qué pasa? El maestro dice, voy a salir, por favor, quédense trabajando. Y el maestro sale a hacer una llamada, sale al baño, le hablaron de la dirección. En ese momento, en cuanto los niños ven que la autoridad no está presente, entonces la norma ya no tiene sentido, porque si me porto mal, no está la persona que va a ejecutar la consecuencia. Y vemos que los niños brincan, corren, gritan, se cambian de lugar, dejan de trabajar. Y en cuanto ven al que el maestro va entrando en el salón, todo el mundo corre a sentarse y a estarse quietecito, ¿no? Porque la norma tiene vigencia y tiene sentido si está la autoridad presente. Si no, entonces no tiene sentido. Y el castigo, si está lejano, entonces la norma no tiene caso. Esto lo vemos claramente en la concepción de la ley bíblica y de la ley eclesiástica, que son diferentes, en torno a los cristianos. Los cristianos estamos, estoy haciendo una generalización, los cristianos estamos regidos por la ley que la Biblia nos enseña, pero también por la ley que nos impone el sistema eclesiástico al que vamos. Entonces, respondemos, creemos y asumimos las reglas y la ley, escrita y no escrita, precisamente porque sabemos que va a haber una consecuencia, que va a haber un castigo o bien que va a haber un beneficio. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos en el desarrollo del juicio moral cristiano? ¿Qué pasa con nosotros cuando la ley es poco clara, cuando la ley no es muy congruente o cuando el castigo lo vemos lejano o la consecuencia no la conocemos? Entonces tenemos una generalidad de cristianos que vivimos en torno a la ley en esta relación muy inmadura, muy de niños en el juicio del desarrollo moral, esperando el castigo. Pero si me libro del castigo, entonces queda dentro o de lo permitido o de lo no permitido.
Sí, ahorita que estabas platicando todo eso con los ejemplos de los niños y pensaba justamente cómo nos parecemos, ¿no? Y la Biblia sí habla de que los nuevos creyentes o los que tienen poco se pueden comparar a, como dice también Jesús, ¿no? Que hay un nuevo nacimiento y es como si fueran niños también en la fe y de alguna manera esto encaja en eso. Y curiosamente me imaginaba cómo muchos padres, hablando de los niños, batallan, yo lo llego a ver con mi sobrino, batallan para hacerle entender al niño que algo que hace es bueno o le va a traer un beneficio, pero a la larga. Y el niño dice, no, si a mí no me trae un beneficio ya, una recompensa ahorita, no lo quiero. O sea, no trae ningún valor para mí si no hay un beneficio claro inmediato. Y como adultos que ya hemos pasado por eso, que ya comprendemos y vemos un poco más allá por la madurez que se va dando, y ya no estamos en esa etapa, batallan a veces los padres en hacerle entender, y muchas veces nunca lo logran, hacerle entender al niño, es que esto te va a traer un beneficio para la larga, hijo. Y a la larga, y el niño dice, no, pues yo para qué quiero a la larga, yo quiero ahorita. Y eso es, ¿no? O sea, es decir, cómo ahí se busca el beneficio pronto y se quiere evitar el castigo pronto. Porque también el niño si dice, no, pues el castigo, si le dijeras el castigo te va a venir en 10 años, dicen, no, yo voy a estar grande, yo ahí lo veo. Siempre tratan de evitar el castigo inmediato. Por eso si no está el profe en ese momento, pues no hay castigo, no va a pasar nada. No, rara vez piensan que si un compañero le va a decir 2 días después al profe, dicen, eso es incoherente, ¿no? O sea, siempre están pensando en lo inmediato, pues por el poco tiempo de vida que tienen, porque para ellos todo es en el momento. Pero transfiriéndolo al cristianismo, como dices tú, muchas veces también vemos esta inmadurez de decir, bueno, sobre todo si tenemos poco en el Evangelio, quizá tenemos un poco entendimiento, podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero vemos esto de manera tan sencilla que muy básica y queremos aplicarlo a todo, decir, ahí me quedo. O sea, ese es un nivel que quizá como creyentes, dependiendo a qué edad llegues a ser creyente, pues cada uno es diferente, pero quizá digamos un adulto ya mayor de 18 o 20 años que llega a conocer al Señor, lo más seguro es que pase por esta etapa, ¿no? O sea, que pase por esta etapa lógica de decir, bueno, entonces, si hago cosas buenas, Dios me va a recompensar y si hago cosas malas, va a haber un castigo o una consecuencia, ¿no? Muchas veces, quizá por el vocabulario no nos gusta decir que es un castigo, pero va a haber una consecuencia, pero a fin de cuentas sabemos que va a pasar algo malo, ya sea porque Dios lo manda o porque son las consecuencias de esto, pero tratamos de evitarlo. Y yo creo que todos en algún momento pasaremos por esa etapa como creyentes, solo que algunos se quedan mucho tiempo en esa etapa o nunca quieren salir de esa etapa. Y yo creo que se remonta a lo que decíamos en los primeros episodios, ¿no? Es más sencillo. Es más sencillo decir, díganme qué hacer y qué no hacer, y lo cumplo. Así yo sé que si no hago esto, voy a estar bien, voy a estar a salvo, y que si hago esto otro, voy a tener una recompensa. Y llegamos quizá inconscientemente a escuchar estas ideas de, haz esto y Dios te va a recompensar. Y se va creando esta idea en la mente, que yo lo he mencionado mucho con jóvenes, de tener que decirles, oye, Dios no te va a amar más, ¿eh? O sea, Dios, el día que te salvó y el Espíritu Santo vino a morar en ti, Dios te ama y no hay manera de que te ame más ni menos. Y a veces no es algo que razonamos porque decimos, no, pero es que si yo busco más de Dios, si yo hago más esto, si yo oro más, leo más, enseño más, pues estoy más cerca de Dios y quizá me ame más y por eso Dios me va a recompensar con estas otras cosas. Que no digo que no sea bíblico, que veamos resultados de ciertas maneras, pero creo que más que por un buen entendimiento, la mayoría lo entiende en este concepto básico de recompensa y castigo. Así es, y se llama moral heterónoma. Esta moral que nos dicta el comportamiento, justo lo que dices, a partir de la recompensa o los castigos. El gran problema de esta etapa, y digo problema hablando ya de los cristianos maduros, eh, o con un juicio de desarrollo moral ya en el nivel, en el segundo nivel, en el convencional, que es el normal, si así lo pudiéramos llamar. El gran problema de los cristianos es que si yo estoy en una etapa de juicio moral, de la moral cristiana y del desarrollo espiritual de la moral, si yo estoy en una etapa preconvencional en donde yo entiendo que hay una consecuencia directa y que hay un castigo o un beneficio, el gran problema está en la ausencia de la norma. Porque entonces
Si la norma no es explícita, entonces la norma no existe. Entonces, si la norma no existe, tampoco tiene por qué existir el castigo. Esto lo podemos ver muy claro y creo que lo hemos escuchado en muchos contextos o lo hemos aplicado inclusive en muchas clases, ¿no? Mm, ¿Qué pasa con las bebidas azucaradas? Eh, Cualquiera podría decir que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tiene nada de malo? Porque no existe una norma que diga, una norma moral, que diga que sí tiene mucho, mucho de malo, ¿no? Si ponemos en una balanza las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, con las bebidas alcohólicas, entonces vemos que si hacemos un listado de cuál tiene peores escenarios en torno a la condición humana de salud o de enfermedad, entonces veremos que hay mucho que decir, ¿no? De las bebidas azucaradas gaseosas. Mm, el alcoholismo es una enfermedad terrible que en Latinoamérica ha hecho grandes estragos, que ha destruido familias, que ha destruido personas, pero la diabetes actualmente, la insuficiencia renal, son problemas muy graves y yo creo que si un cristiano dice tengo diabetes, nadie va a decir hermano, estás en pecado. Si alguien dice hermanos, no sé qué nivel de alcoholismo tengo, pero sí tomo, van a decir hermano, estás en pecado. ¿Qué pasa ahí? La ausencia de la norma. Eh, la cantidad de gente que muere de diabetes y que muere de insuficiencia renal, la cantidad de creyentes con insuficiencia renal o con diabetes, la mayoría es por un mal cuidado del cuerpo. Entiendo que hay enfermedades que tienen que ver o situaciones de ese tipo que tienen que ver con otros contextos, sí, pero la mayoría y la generalidad nos dice que son por excesos de azúcar, por falta de ejercicio, por generar metabolismos lentos, por generar hígados grasos, por no cuidar literalmente los riñones, el hígado y la sangre. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una regla. Entonces, si no hay una regla, entonces no tiene por qué haber una consecuencia. Ojo, estamos hablando de consecuencias o reglas morales, no fisiológicas. En lo fisiológico, cualquiera dirá, no, mi cuerpo puede metabolizar el alcohol perfectamente y no me pasa nada. Habrá quien diga, el mío puede metabolizar más azúcar y no pasa nada. Estamos hablando de consecuencias o de valores o de posicionamientos morales. Como no hay una regla en torno a, entonces tampoco existe la consecuencia. Yo nada más digo, en un nivel preconvencional, lo que decías tú ahorita, en un nivel preconvencional del desarrollo del juicio moral, forzosamente necesitamos las reglas y necesitamos que esté presente cerquita el beneficio y más cerquita el castigo para poder evitarlo. Entonces, es verdad que tipificar el alcohol, el tabaco, las drogas, tipificarlas moralmente como pecado, nos ha hecho bastante bien y ha evitado que la gente caiga en esos excesos. Pero ¿por qué no hemos aplicado la misma norma, la misma regla como iglesia a todos los excesos que nos están matando como humanidad? Somos uno de los países con mayores índices de obesidad infantil, de diabetes juvenil en el mundo. Somos el país que estadísticamente consume más refresco de cola del más vendido del mundo. México es el que más consume del mundo. Entonces, no es ni siquiera una bebida barata, es bastante costosa. Entonces, ahí lo vemos claramente. El nivel preconvencional así funciona. Ahora, eh, cualquiera podría decirnos, ok, pero entonces, ¿de qué se trata? De poder tomar libremente como tomamos el refresco de cola tan indiscriminadamente. Entonces también nos están dando permiso para hacer con las bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas, hacer lo mismo. Si al final de cuentas todo nos hace daño. No, eso dijo Pablo. ¿O qué? Entonces pecaré deliberadamente. Claro que no. Y es el segundo punto que es importante que toquemos. Entonces, ¿qué es la ley y para qué fue dada la ley? Sí, aquí, por ejemplo, como bien dices, ¿no? La soda a lo que te refieres es que no hay un mandamiento o no hay una instrucción en la Biblia que claramente diga, no tomen soda porque les destruye el cuerpo. Y es como dices tú, el niño, o en este adolescente, o en este caso ya los adultos nosotros, llegamos a decir, bueno, como no está explícito,
Es como encontrar lagunas, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde puedo entrar yo para que no sea y no me apliquen el versículo? Y decir, no, pero ahí no dice, ¿eh? Entonces, si no dice, no lo hago. Y esto se me hace a mí muy curioso porque va a haber ciertas creencias o ciertas ideas que se digan, es que, y esto es bien interesante, siento yo, hay cosas que dice la Biblia, no las hagas. Y es muy fácil decirle a la gente, oye, no hagas esto, porque es que la Biblia dice que está mal. Pero el otro lado de esto es precisamente lo que dices, cuando alguien aprende solamente así, de decir, es que la Biblia lo dice, que es bueno, pero se aplica incorrectamente a un nivel muy básico, sin analizar, sin meditar, sin ver qué me está diciendo, cuál es el principio que hemos hablado en otros episodios de eso, el principio que me está enseñando eso, sino simplemente síguelo, o sea, obedécelo y ya. Cuando se usa así, luego viene la idea de, bueno, si esto no lo dice, sí lo puedo hacer, pero porque no se ha visto el principio, no se ha visto qué es lo que quiere lograr ese mandamiento o esa restricción, que no, o sea, Dios no está como que viendo, cuando se escribió, Dios no estaba pensando, a ver, ¿qué les diré que hagan y que no hagan simplemente para que lo hagan o no lo hagan? No estaba buscando Dios simplemente, hagan esto, confíen en mí, nomás no lo hagan. No, Dios estaba buscando enseñarnos algo, ¿no? Que muchas veces hay cosas del Antiguo Testamento que encontramos en el Pentateuco, en Levítico, en Éxodo, Números, que se dice y hoy en día queremos decir, no hay que hacerlo. Y dicen, ¿por qué? Es que ahí dice nada más. Y no se entiende, pero ¿por qué decían aquel tiempo? ¿A qué se refiere? ¿Qué pasaría si lo hacían en aquel tiempo? No era simplemente pecar, tenía algo que iba a pasar, ya fuera diferenciarse de otros pueblos, no caer en las mismas prácticas para no ser lo mismo. Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho. Hay una parte donde dice que no se cocine el cabrito o el hijo del animal con la leche de su propia madre, ¿no? Es decir, pues no, o sea, el animal con la leche de la madre no, porque pues, es feo. Y se repite varias veces en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy los judíos lo siguen practicando y no comen hamburguesas con queso, porque dicen, no, pues como el queso es la leche, yo no sé de dónde viene cada uno y podría estar comiendo la leche de la madre con el hijo. Y dicen, no. ¿Cuál es la lección ahí? Dicen, pues quién sabe, pero ahí dice que lo hagamos. Se descubrió hace, no sé si es en los del rollo del Mar Muerto, me parece, los rollos del Mar Muerto, que vienen muchos textos, no solamente bíblicos, se descubre un texto donde vienen instrucciones de rituales paganos de aquel tiempo. Y uno de ellos era cocer a la cría en la leche de la madre, como ofrenda a un demonio, a un dios pagano. Entonces ahí se entiende decir, ah, miren, Dios no está diciendo, no es el acto en sí, es que no quiere que hagan lo mismo que otros pueblos que hacen para sus dioses, para que no se vaya a confundir si alguien los ve, para que no caigan en las mismas prácticas. Hoy en día que ya no existe esa práctica, uno diría, bueno, pues ya, o sea, pero se puede aplicar el mismo principio, ¿no? Si hay otros que para otros dioses se hacen ciertas cosas, quizá deberíamos abstenernos de hacer las mismas. Pero si nos quedamos en el nivel más básico, es no comas eso, pero terminamos quizá al buscar y ver solamente la regla y el cumplirla sin entenderla, solamente cumplirla. Luego decimos, pues yo estoy cumpliendo ahí, pero el principio lo podemos romper de otra manera. Y es ahí donde no nos damos cuenta, pero al quedarnos en el nivel más básico, que yo creo Pablo se refiere a eso en la inmadurez, ¿no? Decir, quieren que los trate como niños y les tengo que dar leche cuando ya debería darles otras cosas. Es decir, tengo que estar discutiendo con ustedes las cosas más básicas, porque no quieren pasar de nivel, no quieren madurar. Y yo quisiera explicarles otras cosas, pero tengo que estar con esto. ¿Cuántas iglesias no habrá o creyentes que quizá no puedes enseñar o platicar algo más porque se han quedado en este nivel de hago y no hago y ya estoy feliz y soy cristiano? Así es, dijiste algo muy importante. La ley, las normas dictadas a la iglesia y que muchas siguen vigentes hasta el día de hoy, y normas sociales de las que hemos hablado mucho, eh, nos guían. Y dijiste algo muy importante. Me protegen de obedecerlas, me protege de no romper el fundamento. Pero quizá hago otras 10 que no están normadas y con las otras 10 rompo el fundamento. Sí. Eso es bien interesante porque volvemos a lo mismo, es ese nivel preconvencional y es entender la norma a partir de sus consecuencias directas, explícitas. Insisto en el ejemplo, ¿no? Yo no tomo alcohol, no fumo,
no ingiero drogas, porque me protege el no hacerlo y el obedecerlo. Pero como frituras, grasa, dulces, harinas, gaseosas, bebidas gaseosas, eh, y ahí no pasa nada, ¿no? Pero estoy rompiendo el fundamento. Ahí estamos hablando justo de esa moral en su primer estadio. El segundo, según Laurence Colbert, es... Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.